Hola hermanos, el día de hoy, 22 de septiembre del 2024, es 25º domingo del tiempo ordinario, domingo 25 del tiempo durante el año. Ya he colocado mi imagencita del Padre Pío, que tenía que haberla colocado, hombre, en la novena. Debería colocarla de San Miguel Arcángel, porque estamos en esas novenas bellas, ¿no? Pero bueno, disculpen que se me ha olvidado colocarla del Padre Pío. Por favor, yo tengo aquí, en mi bolsillo, tengo el rosario que precisamente, pues allá en San Giovanni Rotondo fui a poner en pues en el féretro de la urna donde está el Padre Pío. Así que mañana, que es su fiesta, pues lo vamos a celebrar por todo lo alto. Bueno, como es domingo, ya saben, nos dedicamos a hablar de las lecturas del día de hoy, así que le entramos. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, que es un texto, vamos, bellísimo. O sea, ¿para qué? Es un texto que nos sirve, como siempre lo sabemos, para entender mejor el Evangelio, porque quedará iluminado precisamente por el Evangelio. Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 y luego del 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta lectura se puede leer en cualquier momento de la historia de la iglesia y usted podrá encontrar a alguien que está viviendo esa situación. Lo vemos por todas partes, sobre todo en el mundo de la política. Y perdón que yo no quiero hablar de política, no es mi interés, pero así es. Cualquier cosa que la iglesia diga, piénsenlo, cualquier cosa que un sacerdote, que un obispo diga, para llamar la atención sobre el verdadero sentido de la fe, el verdadero sentido, vamos, más que de la fe, de la ética, de la moral, del cumplimiento de la ley, del seguimiento de lo que es correcto en función del bien común. Olvídense, eso inmediatamente le van a caer a palos, lo van a humillar, lo van a torturar. Van a decir: padre, torturar, sí, sí, claro. Caigan en las redes sociales en manos de estos, que a los de los poderosos, y cuando no, lo van a matar. Veamos a ver qué le pasa en su muerte. Nosotros el domingo pasado hemos vivido precisamente esa situación, ¿no? Bueno, más, lo vimos el sábado, pero digo el domingo porque fue la víspera del domingo. Han asesinado a un hermano nuestro, católico, defensor de la casa común, de la creación, y sencillamente, y era un hombre de Dios, delegado de la palabra de Dios, y todo. Yo les hablé de él, creo que el lunes, Juan Antonio López, sobre todo porque era tocayo mío, entonces, ¿me entienden? Juan A. López, y ya me siento yo ahí totalmente identificado, además porque le conocía. Entonces, claro, es muy doloroso esto. Pues sí, pero ¿qué es lo que hacía? Decir la verdad. Y entonces al justo hay que nos molesta, se opone a lo que hacemos. Pues si lo que está haciendo este poderoso, lo que está haciendo este hermano también nuestro, claro, es contrario a la ley de Dios, pues lo siento mucho, pero hay que decirlo. Nos echen en cara nuestras violaciones de la ley. ¿Sí? Imagínense ustedes cuántas veces no tocará, cuánto no le dolerá a estos que gobiernan, a estos que manejan la cosa pública, a estos que les estorba que se les diga, porque sencillamente están viviendo en un mundo pues, completamente engañado y engañándose a sí mismo. Condenémoslo a una muerte ignominiosa. Pues ya le digo, ¿cuántos muertos a lo largo de la historia? Aquí estoy viendo yo a San Óscar Arnulfo Romero. Por decir la verdad lo mataron. Tenemos que ser conscientes, ese es el destino del creyente también, no es el discípulo más que su maestro. Vamos a la segunda lectura. Seguimos leyendo Santiago, capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
acaban matando. Pues sí, porque acaban asesinando. Ustedes codician lo que no pueden tener. Ese es nuestro mundo. ¿De dónde hay envidia, rivalidades? Ahí lo que hay es un desorden y toda clase. Ay, Señor, si es que la envidia y la rivalidad, los partidismos, todas estas cosas, y perdón, así padre, ya está volviendo a hablar usted de política. ¿Cuántas veces les he dicho? El pecado más grave dentro de la iglesia es la envidia. Es increíble el daño que hace. ¿Ya? Es increíble, la pura envidia, la posición de este, la responsabilidad de aquel y de este otro, y hacemos todo lo posible por destruirlo. Toda clase de obras malas hay ahí. Pero los que tienen la sabiduría de Dios, eso es la pureza, no la aparente, porque hay algunos, Madre del Señor Jesucristo, que parecen puros, inmaculados, pero la lengüita y la envidia y el deseo olvídense, mientras el que es amante de la paz es comprensivo, es dócil, lleno de misericordia, de buenos frutos, imparcial y sincero. Este punto me parece importante. ¿Cómo pruebo yo que estoy viviendo el Evangelio de Cristo y que efectivamente trabajo por la paz? La imparcialidad. Vamos, es absolutamente imposible ser imparcial al 100%, no se puede. Siempre somos hijos de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestra experiencia dentro de la iglesia, de nuestra experiencia humana, social, política, todo eso es cierto. Pero un creyente que es amante de la paz y que trabaja por la paz, entonces revisa constantemente qué me está motivando a decir esto, qué me está motivando. Es mi posición partidista, repito, no estoy hablando de política, estoy hablando de en todas las situaciones. ¿Es eso lo que me motiva o es la búsqueda legítima de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que está detrás? El bien de los otros. Ya, por eso ya les digo, ustedes codician y por eso como no lo pueden tener, terminan asesinando. Uy, padre, yo nunca he asesinado a nadie. ¿Cómo anda con su lengüita? Cuando le ha quitado la fama a alguien, cuando ha hablado cosas que a usted no le constan, pero se pone a decir eso como que sin nada y entonces hiere. Ambicionan lo que no pueden alcanzar, entonces se combaten y hacen la guerra. En el fondo es porque no sabemos pedir, porque no sabemos estar en la presencia de Dios. Miren, esta palabra, tanto la primera lectura, ¿no? Todo lo que hay, y esta segunda lectura del Evangelio también. Yo creo que debería todos llevarnos a un examen de conciencia honesto, honesto. Es que yo realmente no trabajo por la paz. Me motiva la envidia, la ambición, el deseo de poseer, el deseo de tener, y eso me hace daño. Y eso me está llevando sencillamente a la rivalidad, al odio, al desprestigio, a la diatriba, a la ofensa. Y bueno, entonces, hombre, hay que cambiar. La actitud debe cambiar. Si no, ¿cómo nos ganamos el cielo con esas actitudes? Vamos al Evangelio, es el segundo anuncio de la pasión en Marcos. Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ok. Fíjense, este pasaje del capítulo 9, versículo 30, implica el final del ministerio de Jesús en Galilea. De aquí en adelante empezará a subir hacia Jerusalén, que eso es lo que vamos a leer en adelante. Bueno, fíjense bien. Parece ser que los apóstoles no logran entender. Este es el segundo anuncio de la pasión. El primero, acuérdense la reacción de Pedro. El segundo, vean la reacción de los apóstoles, preocupados más por quién es el más importante, quién es el primero, quién es el que vale. Bueno, y entonces, evidentemente, Jesús va enseñando a sus discípulos. Es eso lo propio, los va formando. Este es el seminario intensivo de parte del Señor Jesús. Y por eso no quiere que nadie lo sepa. Hombre, bien difícil, ¿de acuerdo? En un pueblo
que no era tantísima gente tampoco, ver al menos a unas 20, 25 personas juntas caminando. Oigan, eso llama la atención. Más 20 padres, sí, pues los 12, los otros discípulos. Y si entendemos lo que decía el viernes Lucas, ¿no? Con las mujeres que acompañaban a Jesús. Entonces es un montón de gente, oiga. Es imposible pasar desapercibido. Pero la clave es la razón de la intención de Jesús. Él lo que va haciendo es enseñar. ¿Qué es lo que enseña? Bueno, aquí viene el punto. Ay, Señor, fíjense, esta versión, este anuncio de la pasión es mucho más corto que el del domingo pasado, ¿no? O sea, el del capítulo 8 es mucho más amplio, con más detalles si lo quieren. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Acuérdense, aquí es pasivo. Ok, no es él el agente, sino que lo van a entregar. Lógico, en manos de, entonces pareciera que es la acción de los escribas, de los jefes, de los del Sanedrín, y que va actuando. ¿Ok? Bueno, está ahí bien. Paradodimi, acuérdense ese verbo, paradodimi, el entregar. Solo que también aquí podría estar anunciándose de alguna manera que el motivador de la entrega es el Padre. Es el Padre el que entrega a su Hijo. Pero bueno, igual. Entonces, ese paradodimi, paradodemai, si fuera paradodemai sería, recuérdense lo que va a decir, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. A mí nadie me quita la vida. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. O sea, yo la entrego. Ese es el punto. Aquí no, aquí es que Él va a ser entregado. Es pasivo. Y por eso, fíjense, todo es pasivo, no todo está diciendo, va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Aquí el énfasis está en las acciones externas sobre Él. Bueno, vamos bien. Ahora, evidente, insisto, el verbo como tal siempre va, ese paradodimi, siempre va apuntando a esa entrega, a ese sacrificio. Pero ellos, ay Señor Jesucristo, ay Señor, no entendían. Bueno, miren, yo no sé si legítimamente la traducción dice no entendían aquellas palabras, pero yo creo que se podía haber traducido, evidentemente no lo digo yo, no soy traductor, pero leyendo lo que dice en el griego, es que no querían entender, pues. O sea, realmente no hay ninguna preocupación real, sincera, por prestarle atención. Yo estoy pensando en mí, que vengan tus cosas, te acompaño con mi oracioncita, pero realmente a mí esto no me importa. Y sí, tengo miedo de preguntar porque yo sé que yo te conozco, Señor. Yo sé cuál va a ser tu reacción, entonces ¿para qué te pregunto? ¿Ya? Me decía por ahí un señor obispo, platicando sobre una situación particular, y entonces, no, yo no pregunté, me dice, porque yo ya sé que me van a mentir. Upa, dije yo. Me quedé yo pensando, ¿no? ¿Para qué voy a preguntar si yo sé que me van a mentir? Entonces digo, ¿para qué voy a preguntar si yo sé que le voy a mentir a mi Señor? ¿Para qué le voy a preguntar si yo estoy pensando en mí? No estoy pensando en Él. Digo, pensando en esto. Llegan a Cafarnaúm, una vez más en casa. Fíjense, recuerden que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de las enseñanzas en casa. De hecho, fíjense, este capítulo 9 comenzó con, bueno, incluye la transfiguración, pero luego la expulsión de un endemoniado. Y entonces que no pudo Jesús, perdón, que no pudieron los apóstoles. Entonces le preguntan a Jesús en la casa. O sea, en la casa es el lugar donde Jesús enseña, es el lugar donde Él va transmitiendo esta verdad, donde Él va enseñando esta verdad. Y les dice de qué discutían por el camino. Bueno, más que discutir, o sea, es ese diálogo que hay ahí, eso dialogisestai en griego, dialogisestai, es esa discusión, ¿se acuerdan? Más o menos es lo que ocurre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, con los 2 discípulos de Maús, que van de camino a su aldea y van dialogando, van discutiendo qué es lo que hay. Y entonces, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido, eso es lo más importante, se quedan callados. En griego se dice siopan, es quedarse, es no tener palabras. Ese es el punto, es no tener palabras, porque no las tengo. ¿Cómo me voy a comparar con el Señor? ¿Qué le voy a decir al Señor? Entonces me quedo, Chopin, Chopin, es eso de quedarse callado, porque para ellos lo más importante era el meisón. El meisón en griego significa el que cuenta más. Miren, en una sociedad como la sociedad hebrea, tan jerarquizada, tan marcada por esa jerarquía, pues claro, importa quién está el primero, porque el que está arriba tiene más privilegios. El que está arriba debería tener más responsabilidades, pero no es realmente lo importante, es que yo necesito aparecer. Yo necesito demostrar quién soy. Necesito valerme para que los demás me reconozcan. Pero Jesús es maestro.
Y entonces se sienta. Esa es la actitud propia del maestro, no se sienta. Llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. ¿A quién le va a gustar eso? Dígame, ¿a quién sencillamente, sinceramente, le va a gustar ser el último? ¿A quién le va a gustar ser el último? Todos queremos ser los primeros, ¿no? Todos queremos que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos feliciten, que nos den like a la publicación. En este caso sí denle, pero es porque para que crezca un poco el espacio evangelizador, no para que me hagan sentir mejor a mí. Pero piénsenlo. O sea, es esto, ¿no? A nadie le gusta servir por naturaleza, ¿no? Por naturaleza no tiene que ser una acción en la libertad. Pero el Señor, esa es la meta. Y por eso hace una cosa completamente extraordinaria. ¿Ok? Acuérdense, un niño, un paidós, ese es el término, un pequeño niño lo pone en medio, fíjense, toma un niño, lo pone en medio, lo abraza, ¿ya? Lo abraza, lo llenó con sus brazos. Un niño, realmente un talía, acuérdense, talita cum, cuando dice en el Evangelio de Marcos, talita, pequeñita niña, ok, pero esa talía que puede ser igualmente niño, pero en arameo, ¿no? Porque eso fue lo que dijo Jesús, pero aquí está en griego, el paidos. Entonces, este niño no vale nada en Israel. O sea, perdón que lo diga, ¿no? Pero no tiene estatus y no tiene, o sea, no tienen derechos. O sea, en tiempos del Señor Jesús, los niños no tenían un estatus particular. Ya adultos sí, pero mientras es un niño, no tiene ningún estatus. Así que, por lo tanto, que Jesús lo abrace, ¿ya? Lo está dignificando, lo está poniendo delante de los demás, valorizándolo y dándole un valor, por favor, extraordinario. Y entonces dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¿Ya? Entonces, fíjense, acepta al pequeño, al que no tiene derecho, al que no cuenta para la sociedad, y se identifica con él. El que recibe a un niño, me recibe a mí. O sea, usted debe aprender a dignificar a los demás, debe aprender a abrazarlos, porque usted está abrazando a Cristo en la dignidad perdida de un niño, en la dignidad perdida de alguien que no tiene derechos. Ese es el sentido del Evangelio. En mi nombre, cuidado, en mi nombre. Luego ya vendrá lo que sigue, es ahora que Juan le dice, hemos callado a unos que andaban expulsando demonios en tu nombre. Y Jesús le va a decir, no se los impidan, porque quien lo hace en mi nombre después no puede estar en contra mía. Entonces la pregunta es esta. ¿Entiendo yo mi cristianismo actuando en el nombre del Señor? Entiendo que si lo hago en su nombre es porque lo hago como Él lo haría. ¿Y cómo Él lo haría? Sirviendo, no sirviéndose. Les invito a hacer oración. Me dicen que triunfe a toda costa, que pise fuerte, sin vacilar jamás, mostrando siempre dominio de las situaciones, de la gente, de mí mismo. Me dicen que escriba mi nombre con letras hermosas en tarjeta noble, que la impresión es lo que cuenta y hay que lucir estilo, títulos, rango, riqueza. Me dicen que me cerciore de tener todo bien atado, de asegurar el futuro, de dominar el presente, para así vivir al límite. Pero llegas tú y te ríes de esos consejos y me dices que desde arriba no se ve a las personas, que escriba mi nombre en las horas regaladas, en las puertas abiertas de mi vida, en las manos ofrecidas para apoyar al próximo. Llegas tú y descolocas mi orden y me dices que salte al vacío y me recuerdas que es en los sencillos, los mansos, los pequeños y los pobres donde está la vida sin límite. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.